Qué bueno que usted está con nosotros en UPL 360, Juan Carlos Valladares. En esta ocasión, Raúl, estamos abordando el tema de los requisitos de un obispo, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, la Biblia dice, el que desea obispado, buena cosa desea. Pero vamos a ponerlo, a parafrasearlo, el que desea ser un líder, una buena cosa desea. Una buena cosa desea, por supuesto. Si deseas ser líder, buena cosa deseas. Pero hay que pagar el precio de la integridad. Cuando en el corazón de un individuo surge el anhelo de liderar a otras personas, surgen también las responsabilidades y compromisos que un líder tiene que tomar a la hora de ejercer su liderazgo. Uno de los requisitos fundamentales en la vida de un líder es la integridad. Y aún más hoy en día, cuando vemos que prácticamente la sociedad ha invertido los valores. El ser líder implícitamente coloca al ser humano en la posición donde sus seguidores le demandarán una vida ejemplar, digna de imitar, en la que su trayectoria y estilo de vida no puede dejar cabos sueltos a asuntos sin resolver, ya que las demandas morales y éticas del liderazgo cristiano, en definitiva, marcan la diferencia entre un líder secular y un líder de Dios. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Usted está viendo UPL 360. Juan Carlos, hoy vamos a hablar acerca del que desea ser un líder, una buena cosa desea. Y realmente el tema de la integridad está basada en el libro de Timoteo, donde Pablo le da a Timoteo algunos consejos de cómo ser un líder. Sin lugar a dudas. Claro, nosotros estamos hablando de obispo. Y aquí lo primero es que, ¿qué significa un obispo? Obispo es un líder. Un supervisor, ¿no? Una persona que tiene responsabilidades. Dice en el libro de Timoteo que un obispo debe ser irreprochable, Raúl. ¿Qué quiere decir esto de ser irreprochable? Es una cuestión bastante complicada porque eso puede dar a entender de que nosotros no quebramos un plato. Los líderes también pecamos y cometemos errores. Y tenemos que entender el término irreprochable en ese contexto de humanidad. Humanidad, ¿verdad? Que no quiere decir que es perfecto, no, pero que él es una persona que es consistente en lo que dice y lo que hace. Sí, el programa de hoy tiene que ver con integridad. Y la integridad tenemos que manejarla en el contexto correcto, ¿no es cierto? Así es, la integridad es uno de las commodities, dirían hoy en día, muy valioso. Realmente es el valor, el activo más preciado que un líder puede tener, su integridad. Su integridad se derrumba inmediatamente su liderazgo. Y para desarrollar este tema tenemos desde Ciudad de Guatemala a David Villatoro. David Villatoro es un teólogo, un pastor, un hombre muy reconocido en Guatemala. Fue pastor allá en la Avenida Bolívar por no sé cuántos años en la iglesia centroamericana ahí. ¿Cuántos años, David? Mucho gusto, Dios te bendiga, hermano. Gracias, Raulito. Pues fueron unos 17 años, fue el primer pastorado que Dios me permitió tener, y desde hace 8 años trabajamos abriendo una obra que cada día, por la gracia del Señor, avanza glorificándole a Él. Pastor, una pregunta. ¿Qué tan importante es la integridad en el ejercicio del liderazgo? Como siempre nos remitimos a la palabra y al Señor Jesús, es muy importante. Jesús nos enseña que la integridad es fundamentalmente, desde la perspectiva de Cristo, una administración personal de exaltar al Señor. De tal manera que a Jesús en todas sus enseñanzas le interesa saber, o le interesa hacer saber más bien, que el liderazgo es el resultado de una economía personal, de una administración personal, de un cuidar de uno mismo, juntamente con como una trascendencia cuidar a los demás, para que así podamos entonces esperar un buen liderazgo, en este caso en la iglesia. Ahora, una pregunta de lo que estábamos hablando. Al hablar de integridad, y la Biblia dice irreprochable,
y habla de una serie de requisitos. Marido de una sola mujer, Marido dice, de una sola sobrio, mujer, es sobrio, prudente. Conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. Pero los líderes somos humanos, David. Entonces, ¿cómo entender eso en el contexto humano? Bueno, creo que lo que la palabra nos está enseñando es en una perspectiva primera, el ideal de cómo debe ser un siervo del Señor. Pero también desde una perspectiva segunda, es la iglesia y todos los que están alrededor de un líder que deben de hacer evaluaciones, creo yo, concretas para determinar si los errores que pudiéramos tener son producto o son más bien elementos que no descalifican a la persona que ha de servir. Todos pecamos y de hecho, solo con la mente, seguramente día a día, nadie ha llegado al punto donde está tan transformado que ya no peca contra el Señor. Pero creo que lo que la palabra nos da son los parámetros de base sobre los cuales se debe de establecer un buen liderazgo. Existen dos elementos que me llaman la atención aquí del apóstol Pablo. Habla de la avaricia y de ser contencioso. Yo diría que si pudiéramos separar todos estos requisitos, hablamos del líder con su relación consigo mismo y con Dios, hablamos de su líder y su relación con su familia, y el líder y relación con sus consiervos. La integridad, ¿qué juega en esas relaciones múltiples en el liderazgo? Bueno, yo creo que aquí estamos observando, si usted recuerda la palabra que la Escritura usa para avaricia, es la palabra filargurion, amor a la plata, amor al dinero. Creo que lo que se está considerando aquí es realmente quién tiene el primer lugar en el corazón de un líder. Porque Jesús en sus enseñanzas fue claro al explicar que nadie puede servir a dos señores, a las riquezas y a Dios. Y en las epístolas del apóstol Pedro, el apóstol Pedro también recalca constantemente que uno debe de hacer la obra con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta. Y en cuanto a la pelea, al ser pendenciero, creo que Jesús también explicó claramente que el problema de alguien que es pendenciero es que está siendo como aquel que ataca a su propio reino, y un reino dividido contra sí mismo tampoco va a prevalecer. No olvidemos que al Señor le interesa establecer la iglesia. En el mismo ejemplo de Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, amigos y hermanos, Él pudo haber levantado una mega iglesia, pero no lo hizo, sino que se dedicó a establecer un liderazgo que en medio de sus imperfecciones, como hablábamos, llegara a tener tal integridad que pudiera cuidar a las demás generaciones. Extraordinario, David. Vamos a seguir contigo en nuestro próximo segmento. Muchas gracias. Te bendecimos hasta Ciudad de Guatemala. Claro, el hombre es egresado de CETECA, por eso habla con esa terminología. Así es. Entonces, Juan Carlos, en nuestro próximo segmento vamos a seguir hablando acerca de este tema. Vamos a tocar el tema del carácter, porque hay líderes que son estrellas, extraordinarios, pero el carácter... Tienen una fractura en su carácter. Exactamente. Usted está viendo UPL 360, no se vaya. Yo quiero conocer más de la Biblia. Yo quiero traer más personas a mi iglesia. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com. Usted está en el programa UPL 360 Liderazgo al Límite. Juan Carlos, estamos hablando de este tema de la integridad y dijimos que íbamos a hablar del carácter. Porque claro, el que desea ser un líder, buena cosa desea. Y hay líderes extraordinarios que saben comunicar, que saben motivar, que manejan toda la teoría del liderazgo, pero el carácter los traiciona. Es efectivamente, Raúl, el líder tiene como arma más fundamental es su personalidad. ¿Quién es él? Él no puede recurrir a la personalidad de otra persona, valga la redundancia de palabras, o recurrir a otra persona para gobernar. Tiene que hacer el trabajo. Y cuando hablamos de la relación con sus líderes, el carácter juega un papel fundamental. Si él tiene un mal carácter y su relación con sus líderes, ¿verdad?, está en ese escenario, definitivamente va a haber conflicto. Y también cuando hablamos de carácter estamos hablando que es una persona que no puede controlarse, decir que puede caer en una situación de infidelidad conyugal,
en una situación de no manejar bien las finanzas. Entonces es un extraordinario líder, carismático, pero el carácter, es decir, lo traiciona. Por supuesto. Y tenemos con nosotros al pastor David Villatoro desde Ciudad de Guatemala, la ciudad de la eterna primavera. Y aquí nosotros desde la ciudad de Chicago, pues... la ciudad de los vientos. La ciudad de los vientos, ¿verdad? Donde hay primavera solo algún espacio de tiempo. Allá en la eterna. Sí. Y aquí estamos en un gran verano ahora, ¿verdad? Tremendo con una verano. primavera pequeña. Así es, así es. Bienvenido, pastor, nuevamente. Estamos hablando del carácter. Carácter, ¿qué es carácter? ¿Cómo lo define usted? ¿Y por qué es importante en el liderazgo? Hace tiempo que me puse a reflexionar sobre qué es realmente para un hijo de Dios el carácter, y en lo personal he tomado para mi propia vida el cada día entender que el carácter es asemejarme más a Jesucristo, permitiendo que sea el Espíritu Santo el que levante la imagen de Jesús en mi vida. Esto significa que en última instancia el carácter se traduce en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es vivir una vida completa. Es fundamentalmente para mí el carácter, mi hermano, es que el aspecto espiritual dirija el aspecto almático y dirija también todo mi ser de tal manera que sea íntegro, completo, buscando siempre, insisto, como una brújula que da mucha luz, la gloria del Señor revelada en su palabra. David, hablemos del fenómeno de los líderes carismáticos, que tú conoces varios, pero que el carácter los ha traicionado. Han caído en adulterio, no han manejado bien las finanzas de la iglesia. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo mejorar el carácter? ¿Cómo trabajar esa área para que un líder no vaya a caer en una situación de esta naturaleza? Creo que hay varios elementos que la palabra nos enseña para mejorar el carácter. En primer lugar, está el que la persona tiene que tener la disposición para dejarse controlar por el Señor. La segunda cosa es que debe tener una correcta relación con el Señor mismo y establecer qué cosa va a ser prioritaria en su vida. Porque en realidad, Raúl, desde mi perspectiva personal, el carácter también es una decisión de responsabilidad. Por ejemplo, en cuanto a la lucha entre el espíritu y la carne, pongamos el caso de ser marido de una sola mujer. ¿Qué varón no tiene tentación en esa área? Todos. Sin embargo, uno toma, ¿perdón? Todos tenemos tentación ahí. Todos tenemos tentaciones, pero uno toma la decisión consciente, racional, emotiva y con todos los rasgos de nuestro ser de decir qué es lo que Dios quiere. Y cuando uno define qué es lo que Dios quiere, pues con la ayuda de Él mismo, su espíritu que nos capacita y nos da fortaleza, pues buscarlo. Entonces, creo que el problema de los líderes carismáticos que tienen mucho manejo de la personalidad, que saben cómo impactar a la gente, pero Exacto, desde el exterior de ellos, creo que el problema es que no ha habido una metamorfosis, una transformación, un cambio de mente, un cambio de prioridades. También creo que otro elemento fundamental es el asiduo estudio de la Escritura, pero no solamente bajo el lente académico, sino bajo el ente devocional y permitiendo que sea ella la que nos hable a nosotros, ¿verdad? Desde una perspectiva práctica. Hablemos, pastor, un poquito sobre el tema del gobierno. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que gobierne bien su casa. ¿Cómo podemos interpretar este tema del gobierno de la casa? Esa es una de las cosas más profundas, creo yo, para entender. En primer lugar, creo que hay que trabajar esa área conscientemente porque el argumento es que si uno no aprende a gobernar algo que es pequeño en términos numéricos, en términos de gustos, en términos de ideas, que es la familia, menos va a poder dirigir y conducir un grupo más amplio donde hay muchísimas más variantes. La segunda cosa es que observo que la Escritura enseña que el marido, el anciano, ha de gobernar bien a sus hijos. Curiosamente, mi interpretación, y no lo veo en el texto, no es que él tenga que gobernar a su esposa. La Biblia dice claramente a sus hijos, porque los hijos son los que están bajo el gobierno del padre. Creo que en relación con la esposa, lo que debe de hacer el esposo es aplicar lo que la palabra enseña en Efesios, tener un
corazón tan amoroso que con toda el amor de Cristo Jesús, él pueda ir haciendo que ella desee por su propia voluntad el honrar al Señor. Y por eso es tan importante que el que está en un lugar de liderazgo, insisto, antes haya aprendido a cuidarse a él mismo, a conducirse a él mismo, luego que sea evaluado por los que lo observan y que sea esa evaluación la que dé margen a la posibilidad de llegar al liderazgo. Jesús enseñó que el líder primero es un buen administrador, que comienza en lo poco y paso a paso llega entonces a un lugar de servicio más amplio. Si no, el poder le va a corromper seguramente. Excelente, David. Seguimos contigo en nuestro último segmento. Que el Señor te bendiga. Interesante el concepto. Interesante, definitivamente un hombre de Biblia, un hombre que sabe espadear muy bien, ¿no es cierto? El hombre de la escuela expositiva del CETEC, así que no hay ningún... Maneja el texto y lo hace que uno lo saboree. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a la siguiente pausa, entonces. Usted está viendo UPL 360, no se vaya, quédese con nosotros. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana. Usted está viendo UPL 360, estamos abordando el interesante tema de los requisitos de un obispo, que nosotros traduciríamos esto, los requisitos de un líder. Exacto, la Biblia nos habla del obispo, pero el obispo es un líder, es un hombre que tiene bajo su responsabilidad a otros pastores. Y no solamente eso, sino que tiene la responsabilidad más grande, que es guiar a esos pastores hacia un nuevo nivel espiritual, a un nuevo nivel de liderazgo y a un nuevo nivel de crecimiento. Es correcto, y la palabra de Dios nos dice, tanto en Timoteo como en Tito, cuáles son los requisitos de ese líder. Ahora, en el mundo en el que nosotros vivimos, podría ser apóstol. Podría ser un apóstol, puede ser un profeta, puede ser un pastor, o puede ser podría un obispo, ser la cabeza de una denominación, de un concilio, es decir, una persona que tiene un puesto de liderazgo muy importante, que tiene personas, pastores, otros líderes espirituales bajo su gobierno. Pero también aplican estos mismos principios para la persona, para un pastor, no solamente para una persona. También porque tiene feligreses bajo su responsabilidad, tiene una serie de ministerios y entonces también aplica. Solo que obispo pues es una palabra que indica o nos habla de un individuo que tiene otros líderes espirituales bajo su cobertura su alcance y el alcance de su liderazgo es más geográficamente mucho más amplio que un solo punto. Y el tema es que para ejercer ese ministerio, esas funciones de Dios, la persona debe reunir ciertos requisitos. Entonces, este segmento tenemos a David Villatoro desde Ciudad Guatemala. Regresamos con David. Hablemos, ¿por qué no hablamos, David, cuando un líder, un obispo, un apóstol o un jefe de una denominación, como quieras llamarlo, ha caído en una situación donde ha faltado la integridad? ¿Puede este hombre ser restaurado? ¿Puede volver al ministerio? ¿Qué le diríamos? Porque hay gente que nos está viendo que ha caído en esta situación. Bueno, yo creo que hay que recordar en qué contexto el apóstol Pablo escribe las epístolas pastorales y también las demás cartas. Seguramente toda la gente de aquel contexto pagano que había recibido a Jesús no llenaban en primera instancia todos los requisitos que aquí se presentan. Tuvo que haber un proceso y algunos probablemente incluso volvían a caer. Mi apreciación, mi querido Raúl, es que la irreprensibilidad es algo que se gana. Es decir, hay momentos en donde es probable que alguien a la manera de David pudiera ser infiel al Señor o que a la manera de Pedro pudiera negar al mismo Jesús, pero la gracia del Señor, me parece, sí da la pauta para volver a restablecer a una situación de irreprensibilidad a una persona. Claro, esto exige, insisto, toda una dinámica de seguimiento, pero a mi parecer, hermano, si Dios ha dado en la Escritura modelos de hombres imperfectos que llegaron a ser conforme a su corazón, creo que sí existe esa pauta. Pero también aclaro que el que ya está avanzado o al menos con cierto conocimiento de la Escritura no debe dar lugar a eso. Debe de establecer para su vida una resolución tal de ser fiel al Señor
cueste lo que cueste. Como decía en algunas revistas de niños, truene, llueve o relampaguee, ¿verdad? Claro. Dice el texto, leyendo el texto de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, debe gozar de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Hablando de reputación, ¿verdad? Que es prácticamente lo que hace que sostenga un líder. ¿Qué hace un líder frente al problema del descrédito? Claro. El descrédito es una situación que se da cuando sea peca, justificado o sea injustificado, porque hay personas también que tienen, un líder tiene enemigos gratuitos, ¿no es cierto? Exactamente. De hecho, Jesucristo, quien ha sido el que mejor testimonio ha podido tener a lo largo de toda la historia de la humanidad, fue el que más ataques tuvo, y podríamos decir, en el contexto de lo que estamos hablando, él cayó en descrédito de todos los que estaban alrededor de él, porque aún lo crucificaron. Pero me parece, hermanos amados, que ya hablamos en alguna otra oportunidad acerca de la humildad. Yo creo que la actitud número uno que debe de tener como una reacción hacia el descrédito un siervo de Dios debe ser la humildad. Y recordar que si es cierto lo que se dice, pues hay que cambiar. Y si no es cierto, entonces ¿para qué enfadarse? Esa es mi apreciación personal. ¿Y cómo hace un pastor? ¿Debe defenderse él frente a los ataques o no? Esa es una de esas preguntas, hermano, que yo pienso que tiene que ser de acuerdo al contexto en el que se vive. Jesús mismo en algunos contextos actuó de una manera y en otros de otra, pero personalmente yo no me defendería. Personalmente, en mi vida particular, y tal vez por el contexto en el que yo he crecido, yo aludo a las palabras de Jesús cuando él dice que ni siquiera maldecía, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Y la palabra enseña que es peor caer en manos del Dios vivo, en realidad en una situación de corrección. Entonces, yo, hermano, no me defendería. Con todo, quiero aclarar, el doctor Emilio Antonio Núñez, que fue mi catedrático, él decía que cuando a nosotros nos criticaran o quisieran levantar nuestro descrédito de manera gratuita, él decía, ¿saben cuánto cuesta la publicidad en los medios de comunicación? Es muy cara y se las están haciendo gratis. Creo que si no es cierto, uno no debería de tomar tan en serio los ataques. A mí me parece que a veces uno puede jugar el juego de pensar que están atacando al Señor, y probablemente no están atacando al Señor, sino que están atacando, quiero aclarar, sí están atacando al Señor indirectamente, pero directamente tal vez es mi orgullo el que se siente herido y exige una satisfacción por aquello que se ha dicho mal de mí. Creo que todos tenemos esa tendencia. Un tema favorito para usted, Raúl. A ver, veamos. El tema de poner la mejilla. Ok. Bueno, el tema favorito es, darle la oportunidad a la persona que corrija su error. En realidad, literalmente no está... Cuando una persona comete un error con nosotros, debemos corregirle. Mira, te equivocaste por esto, para darle la oportunidad que se equivocó, ¿no? Eso sí, claro. ¿Me permites una alocución a esto, Raulito? Creo que en la palabra vemos a Jesucristo bajo tres enfoques. Primero, Él es rey, Él es sacerdote y Él es profeta. Correcto. Bajo el ente profético, no cabe duda que hay que hablar la verdad y hay que ver que la verdad prevalezca. Bajo el ente sacerdotal, seguramente incluso hay que consolar aún al que nos ha intentado hacer caer en descrédito, dice el apóstol Pablo. Pero bajo el ente de rey, Jesús nos enseña que muchas veces lo que busca en nosotros es fruto. Entonces yo pienso, hermanos, que antes de estar queriendo dar cuenta de ese descrédito, si anhelamos obispado, lo que nosotros hacemos va a tener un resultado y va a hablar más fuerte que nuestras propias palabras. Y el rey quiere que como siervos tengamos fruto. Muy bien, te agradecemos, David, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy, extraordinario, ¿no es cierto? Excelente, definitivamente. Extraordinario. Juan Carlos, tenemos que ir a una pausa. Usted está viendo UPL 360, no se vaya, quédese con nosotros.
Hace algunos años se firmó el acuerdo entre la Iglesia PIT Satélite y Universidad para Líderes, en el cual PIT Satélite iba a manejar la franquicia UPL en la República Mexicana. Al día de hoy son cientos de personas las que se han graduado en nuestros diferentes programas. El pastor Luis Gabriel César es el rector de UPL México y lidera una facultad de profesores que ejecuta un trabajo extraordinario. UPL México no solamente ha abierto campus en México, sino en los Estados Unidos. Los requisitos de un obispo. Este es el tema que hemos abordado en esta ocasión, Raúl. Hemos estudiado el pasaje de 1 Timoteo capítulo 3 y hemos visto una serie de requisitos que un obispo, que un líder, que un pastor, que un supervisor, que llámese un apóstol debe tener. Absolutamente, claro. El que desea ser un líder, buena cosa desea. Y Dios quiere usarnos, Dios quiere que seamos líderes extraordinarios, pero evidentemente debemos tener carácter. Y cuando hablamos de carácter debemos darle el uso semántico de integridad. La integridad como uno de los elementos fundamentales del líder, lo que hace que éste se sostenga, ese es uno de los pilares que lo va a sostener, aparte de la espiritualidad, aparte de su capacidad, tener integridad, ¿no es cierto? Así es. Juan Carlos, pues desafiamos a las personas entonces a ser esa clase de líderes que Dios quiere que sean líderes íntegros. Cuando abordamos, Raúl, en Universidad para Líderes tiene una gama de programas que abordan el tema del liderazgo. Uno de ellos es el programa de liderazgo avanzado, donde estudiamos precisamente esos elementos fundamentales del líder, que es la integridad. ¿En qué programa, qué curso tiene? Ética en una sociedad posmodernista. Estudiamos todo el tema de el carácter, todo el tema de la conducta, de la influencia del posmodernismo, del contexto donde nosotros claro vivimos. Que sí, eso es importante que nuestros líderes, que nuestros ministros, que conozcan esta temática, y por eso es que Universidad para Líderes es una entidad educadora y este programa está enfocado en eso, en educar personas. Así es. Usted ha visto UPL 360, qué bueno que ha estado con nosotros.